la alta potencia de la señal de Televida en alta definición. Mi nombre es Ronald Martínez y estoy en este canal para llevar una palabra a su vida. La Biblia dice que en la lengua está el poder de vida y de muerte. Por eso que cuesta mucho dominar este miembro que es pequeño, la lengua, con lo que hablamos. Debemos de meditar, pero nos cuesta porque a veces nosotros hablamos y después pensamos. Como debería de ser, pensar para hablar. Así debería de ser. Muy bien, traigo noticias. A veces las noticias son buenas, a veces las noticias son malas, pero la palabra de Dios trae noticias buenas y malas también. Aún la Biblia dice: bienaventurados aquellos que confían en Dios, que tienen fe en Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Jehová es mi pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también habla la Biblia que el que no cree en Jesucristo, entonces va a ver la ira de Dios. Cuando Dios se enoja, suceden cosas terribles que traen consecuencias grandes. Pues este día traigo una palabra para usted. Yo sé que en el mundo entero hay personas que dicen tener fe en Dios, de creer en Dios, van a una iglesia. Generalmente siempre digo, si usted va a una iglesia, llámese católica, llámese evangélica, o le llaman protestante, adventista, mormón, testigo de Jehová, a la iglesia donde usted va con un fin, tratando de cambiar su vida, tratando de mejorar en su familia, tratando de ser diferente en la sociedad. Pero a veces no vemos cambios. Incluso hay personas que dicen tener principios, tener valores y están a nivel de jerarquía alta en el gobierno, pero sus acciones son malas. Vemos gente que se persina a cada rato, pero sus acciones son malas. Vemos gente que postea en las redes sociales mensajes cristianos, pero sus acciones son malas. Nosotros tenemos que actuar paralelamente de lo que hablamos, practicarlo. Decimos algo, hay que evaluar la práctica. Por eso es necesario poder escuchar la palabra de Dios. Qué bueno fuera que usted en este momento le dé compartir esta palabra para que otros puedan escuchar, para que otras personas puedan entender, para que otras personas puedan comprender. Estamos viviendo tiempos difíciles, no se niega. ¿Quién no dice eso? Incluso cuando vemos noticias alarmantes, sucesos que paralizan el país, porque nos quedamos ahí enfocados en qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. He escuchado la frase: ya viene el fin del mundo. Hasta entonces se dan cuenta que ya viene el fin del mundo, dice la gente. Se está predicando la palabra de Dios. Se está predicando la palabra de Dios, pero la gente no quiere entender. La gente anda detrás del mal. Y lamentablemente el pecado pasa facturas de muerte. Son cantidades de personas que están muriendo a consecuencia del pecado, la desobediencia. Gente que ha conocido de la palabra de Dios a temprana edad, pero en el transcurrir del tiempo se apartaron. Llamaron a las cosas buenas malas y a las malas las llamaron buenas.
Y mire, yo traigo una palabra hoy porque quiero enfocarme en el trabajo que hace el pastor, el trabajo que está haciendo el pastor. Mi respeto para los hombres de Dios que incluso ni la misma congregación lo valora. Está ahí, no lo cambia. Ya no es por respeto al ministerio, sino porque, dice, cambiar de pastor, pero hay iglesias que están pensando, incluso hasta les gustaría cambiar el pastor. Qué bueno fuera que el pastor pudiera también decir, me gustaría cambiar de estos miembros, pero uno sabe de que en la iglesia hay miembros pacíficos, como hay otros que son problemáticos, incómodos, pero yo traigo una palabra para la iglesia, para las congregaciones: valore a su pastor, respete a su pastor. El pastor es un hombre común, necesita palabra, necesita oración, necesita ayuda, necesita apoyo. ¿Qué pasa cuando no hay respeto para el pastor? Escuche eso. ¿Qué pasa cuando no hay respeto para el pastor? La Biblia enseña que el pastor es un siervo de Dios, puesto para cuidar, enseñar y velar por la iglesia. El pastor ha estado con usted, con la familia, en todo tiempo. Pero la iglesia algunas veces no está con el pastor en todo tiempo. ¿Cuántas veces usted ha llamado a su pastor? ¿Cuántas veces usted ha dado una palabra a su pastor? ¿Cuántas veces usted ha mandado un mensaje a su pastor? ¿Cuántas veces usted ha felicitado a su pastor? Mire, no se trata de idolatría, se trata de respeto. Porque no podemos idolatrar a nadie, pero sí tenemos que darle honra al que se lo merece. Honra al que honra se merece. Cuando se pierde el respeto hacia el pastor, las consecuencias no solo afectan al líder, sino también a toda la congregación. Qué bueno es encontrar en las congregaciones donde hay miembros que tienen mucho respeto para su pastor, y cuando escuchan a alguien decir algo lo callan y le dice: respeta al pastor. ¿No te parece? ¿No te gusta? Entonces ora por él. Y si bien, pues, no te gusta, pues habla con Dios, órale a Dios, porque Dios es el que permite que un pastor esté en una iglesia. Dios es el que llamó a estos hombres, no los llamó el hombre, los llamó Dios. ¿Qué pasa cuando se menosprecia la autoridad establecida por Dios? Hay pastores sufriendo, no tienen apoyo, todo el trabajo se lo dejan a él. Él es carpintero, él le hace de albañil, él le hace de electricista, él le hace de fontanero, él le hace de jardinero. Qué bueno es cuando los hermanos se involucran, pero mire, la gente no quiere cargos que le den para mantenimiento, para responsabilidades, para cuidar del templo, para ir a quitar telarañas. No, la gente quiere cargos para mandar, para estar en el púlpito. Eso es lo que quiere. Pero ¿cuántas veces usted ha apagado las luces, ha encendido las luces de la iglesia, o ha cerrado los portones, o ha llegado temprano para abrir el templo? No lo hace. Se menosprecia la autoridad establecida por Dios. Dios establece diferentes ministerios para la edificación de la iglesia. Rechazar o despreciar constantemente al pastor es una forma de resistir al orden que Dios ha establecido. Dios puso a Moisés y la gente estaba en contra de Moisés. Y mire usted lo que pasa. La Biblia dice en Hebreos 13:17, dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así dice la palabra de Dios.
no se trata de que el pastor manda. No, el pastor es la autoridad espiritual. Si mandara la gente escuchara la voz del pastor. El pastor hace una convocatoria para ir a orar, para ir a evangelizar, para ir a dar tratado. ¿Y cuántos responden a eso? El pastor hace una convocatoria para una reunión. ¿Y cuántos responden a esa convocatoria? Este versículo muestra que la falta de respeto y cuando le faltan el respeto al pastor, escuche bien esto, cuando hay una falta de respeto, hace más difícil la labor pastoral y termina perjudicando a la misma iglesia. La iglesia va a crecer si la iglesia apoya. Hay visión, pero esa visión no se puede llevar a cabo si los hermanos no atienden al llamado del pastor. ¿Cuántas cosas se pueden lograr? Mire, a veces no se requiere de que la congregación tenga recursos económicos, sino la unidad, porque el que da el dinero, el que provee, es Dios. Es Dios. Allá en el desierto no habían fuente de trabajo, pero ahí no faltó nada. Donde está Dios no falta nada. Donde está Dios no falta nada. Ahí, allá en el momento, dice la Biblia que se hizo tarde, había una gran cantidad de gente siguiendo al maestro y los discípulos dicen: maestro, hay que despachar a la gente porque tienen hambre. Y el Señor dice: ¿por qué no le dan comida? Pues denle comida. Nadie corrió a la pulpería, nadie fue a cocinar. Alabado es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, porque ahí habían unos peces y unos panes y el Señor los multiplicó y le dieron a todos y sobraron. ¿Entiende usted esto? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando hay voluntad, disponibilidad, compromiso. Ahora, escuche eso. ¿Qué pasa cuando no hay respeto al pastor? Se menosprecia la autoridad establecida por Dios. Se abre puerta a la división. Cuidado con esto. Una iglesia dividida es una iglesia que fracasa. De hecho, que hoy en día hay iglesias que no tienen pastor. ¿Por qué no tienen pastor? Porque no lo valoraron el que había. Y una iglesia que empieza a perder el pastor una vez, lo va a perder 2 y 3 veces. Y después se va a quedar con uno ahí que al final pues no les queda más que conformarse, pero no es que están a gusto con el pastor que tienen. La falta de respeto suele manifestarse en críticas, porque empieza a criticar. La iglesia no debe de criticar al pastor, debe de orar por él, debe de apoyarlo a él. Usted busque errores en el pastor, búsquese primero los suyos. Todos, de una u otra manera, podemos fallar a Dios. Pero, ¿usted ha visto el pastor apoyando a los hermanos aún cuando han fallado? Líderes que han fallado, el pastor los ha restaurado, los ha apoyado. Familias, vaya, cuando un problema de familia, de matrimonio con los hijos, el pastor está ahí para ayudarlos, para restaurarlos, no para criticarlos. El pastor no los critica, el pastor los ayuda y ha llorado con ellos. Y ahí es donde más llora el pastor, cuando siente que no lo están apoyando. Ahora, en algunas iglesias hay miembros que ellos sienten que pueden predicar mejor que el pastor y creen que pueden hasta quedarse en la iglesia pastoreando. De hecho, que en algunas iglesias los miembros se han convertido en el pastor. Sacaron al pastor, lo lograron. ¿Cómo estará una congregación así que sacaron al pastor para que se quedara alguien ahí? El asunto es que el karma lo va a alcanzar, porque lo que uno siembra cosecha. Los mismos, igual o peor, dolores de cabeza y llanto le va a venir. La falta de respeto suele manifestarse entonces en críticas
destructiva, no constructiva, murmuraciones o rebeldía, lo cual produce conflictos y división entre los creyentes, y eso no le gusta a Dios. La división no va con Dios. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer. Alabado es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios. La iglesia crece cuando existe unidad. Repito, la iglesia crece cuando existe unidad, amor el uno para el otro. Si el amor cubre, si ha fallado, Dios te ayude. Venga, hermano, oremos. Yo no estoy diciendo de permitir el pecado en un pastor. Cuando un pastor peca, debes de abandonar sin que se lo pidan. Él voluntariamente y por ética ministerial, si un pastor ha pecado, debe de dejar la iglesia. Porque esta es una gran piedra de tropiezo para muchas personas. ¿Quién quiere llegar a una iglesia donde se ha dado cuenta que el pastor ha pecado? Como conocedor de la palabra de Dios, para no hacerle daño a esa iglesia, el pastor debe de dejar la iglesia. Si ha pecado y ha sido público, peor. Aunque sin que se dé cuenta la gente, a conciencia, como conocedor de la palabra de Dios, debería dejar la iglesia. Porque si hay hermanos ahí en la iglesia que saben conscientemente que el pastor ha cometido un pecado, óigame, ustedes, si lo permiten, ustedes se vuelven igual que él. Porque choro y consentidor, pena igual. Van a dar cuenta a Dios por eso. Si el pastor va a dar cuenta a Dios por las ovejas, ustedes van a dar cuenta por ese pecado. Porque eso no se debe de permitir. Pero si el pastor no ha pecado, solo porque usted no está de acuerdo que el pastor mandó a pintar, que el pastor mandó a hacer un aula de escuela dominical, ¿qué tiene de malo? No, que no estoy de acuerdo. Porque usted no está de acuerdo, porque usted es de los que no están de acuerdo en nada. Usted no apoya en nada. Y generalmente, aprovechando para decir que los que menos dan son los que más critican. Porque el que da le nació del corazón y no ve más allá, dice yo ya di y que allá. Pero los que no dan son los que más critican. La iglesia crece cuando existe unidad y amor. La falta de respeto debilita ese testimonio. Vamos, hermanos, iglesia, hoy más que nunca a buscar la unidad. ¿Sabe? Saque el amor que hay en usted para amar al prójimo, para amar a los líderes, al pastor. ¿Sabe cuál es mi punto de vista como pastor? Apoyen a los líderes, grupos de crecimiento. Y si el hermano que está encargado de los grupos de crecimiento, el día que cumple años, grupo, celebren el cumpleaños a su líder. Maestro de escuela dominical, el superintendente debe llevar control de eso para celebrarle juntamente con los niños el día del cumpleaños. Al presidente de los caballeros el día de su cumpleaños, la sociedad debe darle un regalo. Al presidente de los caballeros el día de su cumpleaños, la sociedad debe darle un regalo. El día del cumpleaños de la presidenta de la femenil, la sociedad debe darle un regalo también a su líder. Al que honra, honra. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando se pierde el respeto? Se entristece a quienes sirven a Dios. El ministerio pastoral implica trabajo, sacrificio y responsabilidades espirituales. La Escritura llama a reconocer y valorar a quienes sirven fielmente. Hay personas, tanto como el pastor, los líderes y miembros de la iglesia, que aman la obra de Dios. No pierdas el primer amor, no pierdas el gozo, no dejes que el diablo se te meta, porque cuando el diablo se mete, entonces la persona está colando el mosquito, pero se traga el camello. Cuando la persona deja que el diablo se le meta, entonces puede ver la paja en el ojo de otro, pero no ve la viga que tiene en el de él. Entonces, ¿qué pasa? Se va a entristecer a quienes sirven a Dios cuando hay
cuando se pierde el respeto, el amor. El ministerio pastoral implica trabajo, sacrificio y responsabilidad espiritual. La Escritura llama a reconocer y valorar a quienes sirven fielmente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, si tú crees a la palabra de Dios, esto dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan también, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo sé que algunos pastores tienen años de estar pastoreando. Qué bueno. Felicidades, pastor. Yo sé que ha llorado. Yo sé que ha sufrido. La gente mira el final, pero no conoce la historia, cómo inició el ministerio, el llamado que tuvo. No fue fácil. Tuvo que a veces luchar contra la misma familia. Tuvo que dejar sus comodidades. Fue un proceso, lágrimas, sí. A veces los hijos cuando crecen también no entienden y no se sienten bien de saber que son hijos del pastor y que en la escuela los critican. Usted no sabe cuántas críticas han recibido los hijos de los pastores. Lo que pasa es que los hijos no llegan diciendo a la casa lo que le dicen sus compañeros. Tanto en la escuela, ya en la universidad se defienden un poco más, pero los hijos del pastor sufren las críticas. Sin embargo, es un gran trabajo que ha hecho ese hombre para ver el crecimiento, para ver familias restauradas, para ver hombres que salen de las drogas, del alcohol, de la miseria, del adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Ha hecho un gran trabajo, pastor. Un día va a tener una recompensa allá en el cielo. Pero que me diga a mí un pastor, después de 10 años en adelante, porque los primeros años pues ahí está con todas las ganas, pero que me diga un pastor después de 10 años que no ha querido renunciar. Quisiera encontrarme con alguien que me diga: yo fíjate que nunca he sentido eso. Bueno, tal vez no has tenido muchas luchas, pero generalmente con los que yo he hablado, todos han dicho: he querido dejar el ministerio. Escuchaba a un conferencista que dijo: es normal querer dejar el ministerio, es normal, pero no es normal dejar el ministerio al cual Dios te ha llamado. Vamos a la pausa, ya regresamos.